Se me fue. Me quedé sola, ya está, listo. Así fue. No, la verdad estuvo muy bien ese pase. Yo me voy a pasar a este lado. ¿Por qué? Porque tiene que venir la invitada. Entonces hay que dejarle lugarcito. La persona que va a venir ahora a sentarse aquí es una persona muy joven. Muy joven. Muy joven. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Y estoy segura, porque yo la conozco, porque tuve el honor de compartir laboratorio con ella, el laboratorio de GEMA, del grupo de estudios multidisciplinarios de artrópodos. Estoy convencida de que la señorita Martina se recibió con un promedio de 10, porque es brillante. O sea, yo no les traje cualquier cosita ahí que estudia biología, ¿eh? No. Yo les traje a la señorita Martina Torti, que le damos la bienvenida. Y por favor, un fuerte aplauso para ella. Hola Martina, hola. ¿Cómo estás? Da un beso. ¿Cómo estás? Esa presentación la vara muy alta. Bueno, querida, esto así, mira, acá en el sillón de Sope Whisky se sienta gente de ese nivel. Sobre todo las mujeres de este nivel que yo acabo así de presentarte se sientan en este sillón. Muchas gracias. Así que bueno, ¿cómo andás, Martín? Bien. Bueno, muy bien. Todo lo bien que se puede estar. Bueno, arrancamos bien. Arrancamos bien. Acá mostrar la escarapeila también. Vamos a mostrar las escarapeilas. Exactamente. Bueno, de eso también vamos a hablar. No solamente de tus investigaciones, pero ¿cuál es la situación actual? La situación actual es la que... Ponete un poquito más cerca. Ahí está. La situación actual es la que atraviesan un montón de otras áreas, un recorte presupuestario muy grande, que impacta no solo en el ingreso mensual de nosotros los becarios, de los investigadores y ni hablar de los docentes universitarios, sino que impacta en todos los subsidios que nosotros recibimos para investigar, algunos de esos adjudicados que nunca se ejecutaron. Uh-huh. Y que particularmente uno que teníamos nosotros venía de un programa que era plata que venía exclusivamente para ciencia, entonces no se ejecutó, no sabemos dónde está. Ni la nuestra ni la de un montón de gente, ¿no? Sí. Entonces eso sí limita bastante, porque nosotros dependemos para avanzar de un montón de análisis que no somos capaces de hacer sin pagarlos, por supuesto. Sí, sin ingresos. Sí, claro. Sí. Así que sí, la situación es un poco compleja. Argentina ya pasó por esto. Vos sos muy chica, ¿no? Sí, Pero Argentina ya pasó por esto. Y me da una bronca, me da una bronca, porque me genera una indignación que no puedo, me paraliza un poco. Sí, es complejo porque uno tiene que seguir viviendo en la cotidianidad como si la situación no pasara y también es la única alternativa, porque abrirse es dejar el espacio para que se vacíen esos lugares. Claro, entonces la única forma de resistir estos periodos es... aguantando, resistiendo desde adentro y bueno, cobrando 2 mangos y limitándose también a las investigaciones que uno quiere hacer. Limitando los proyectos y teniendo que hacer trabajos que compiten con gente que tiene presupuesto ilimitado con un presupuesto muy limitado. Entonces es bastante complejo. Sí. Pero bueno, la creatividad del argentino es superior. Por supuesto. Superior a todo el malestar y toda la incertidumbre que estamos viviendo. Y vos sabés que yo tengo un primo que trabajaba en Suiza en el acelerador de protones, en la máquina de Dios. Y cuando Rusia entra en guerra con Ucrania, el proyecto de la máquina de Dios los echa a los rusos. Y mi primo me contaba que los rusos eran los mejores investigadores que tenía el proyecto. No por la experiencia, por las universidades que habían pasado, sino por el ingenio y la creatividad. Y me lo comparaba con el ingenio y la creatividad de los investigadores argentinos. Sí. Así que, bueno, tomá, ¿ves? Rusia, Argentina, tomen. Algo tenemos que sacar. Por supuesto. Algo tenemos que sacar de estos periodos. Por supuesto, ¿no? Sí. Vamos a volver a estar un poco mejor que ahora. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto.
Pero uno no puede quedarse sentado, ¿no? Esperando a que algo suceda. Hay que involucrarse en todos los ambientes que uno habita. Los que están al alcance de uno y... Lo que uno puede hacer, no, porque si fuera por mí, yo... Sería presidenta de la nación. Bueno. No, lo voy a dejar ahí. Así que bueno, Martí, actualmente vamos a hablar sobre tus trabajos de investigación. Bueno. Y qué es lo que estás haciendo actualmente. Bueno, vos bien lo dijiste, yo soy licenciada en Ciencias Biológicas. Me recibí en diciembre del 2024 y desde abril del año pasado soy becaria doctoral de CONICET. Desde mi tercer año de carrera, más o menos, yo trabajo con lepidópteros, particularmente yo con polillas, pero el grupo incluye mariposas y polillas. Ya lo voy a explicar un poquito mejor. Bien. Sí, porque es interesante que la gente sepa la diferenciación y demás. Sí. Hice mi tesis de grado con larvas de una familia que también la voy a mostrar. Y ahora en mi tesis doctoral estoy trabajando con otra familia que es súper particular, que tiene un montón de datos curiosos, así que también estoy muy ansiosa por es bien particular. Y en eso me estoy desempeñando ahora. Y además, siempre involucrada en el resto de los trabajos que hacen los chicos del GEMA, sobre todo los de extensión. La extensión, sí, te veo mucho. Siempre trato de estar. Sí, me gusta. Es linda la extensión, sí. Y bueno, cada uno de nosotros se forma en su tema de investigación, pero también uno tiene habilidades que van más allá de tu tema de investigación en particular. Sí. Y esas sí son complementarias con el resto. Entonces, si quizás yo no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Yo no trabajo con nada que tenga que ver con mosquitos. Pero tengo una compañera y entonces esa compañera necesita que hagamos unos gráficos. Bueno, hacemos los gráficos. Claro. Si yo lo sé hacer. Sí. O yo necesito un código de R, que es un programa estadístico, lo hace otro compañero y yo. Sí. Entonces, siempre estamos trabajando de forma interdisciplinar y eso es lo lindo de formar parte de un grupo, porque es imposible hacerlo solo. No, sí, total, es imposible. Sí, las cosas salen mejor en equipo. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, ¿querés que vayamos ya a las diapo? A las presentaciones, que ahí las pone nuestro querido Tramontina. Ah, bueno, qué lindo se ve. Sí, se ve re lindo. Se va a ver más la presentación que nosotras, así que eso es lo que importa, así que mejor. Lo que importa. Bueno, yo ahí puse todos los loguitos, como todas mis casitas. Me encanta. Yo soy becaria doctoral de CONICET, con lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, y pertenezco al Grupo de Estudios Multidisciplinarios de Artrópodos, al que también pertenece AYE. Como dije, desde el 2022 más o menos. Trabajo en este momento con una familia de lepidópteros que se llama Cecidócides, ya voy a contar un poquito más, pero primero me gustaría que quede claro qué son los lepidópteros. Me encanta. Dale. Y para entender qué son los lepidópteros, me parece que hay que ir un poquito más arriba a un grupo, traigo esta colación porque sé que acá estuvo Nico también. Sí. Y habló de arañas. Exacto, como iba a hablar de arañas, le digo, chico, Nico, hablame de artrópodos en general para entrar de a poco en el tema. Bueno, los artrópodos son un grupo de animales que se caracterizan por tener patas articuladas. Están los crustáceos, que ahí puse un cangrejo, pero bueno, hay muchos otros crustáceos. E incluso hay un grupo de representantes terrestres, uno solo, que son los bichos bolitas. Después tenemos quelicerados, donde están arañas, escorpiones, ácaros. Miriápodos, que son 100 pies y 1000 pies. Y los hexápodos, que son un gran grupo y en su mayoría están representados por los insectos. Hay un grupo muy chiquito de hexápodos. Hexápodos significa que tienen 6 patas, o sea, 3 pares de patas, que no son insectos, pero la mayoría son insectos. Entonces, para los fines de entendernos, vamos a quedar con los insectos. Yo ahí puse fotos de los 4 órdenes megadiversos de insectos. Hay un montón de órdenes de insectos, pero puse coleópteros, que son los primeros, donde vemos ese escarabajo iridiscente. Hay un montón de coleópteros. El cascarudo. El cascarudo, claro. El cascarudo de toda la vida es un coleóptero. Es el orden que más representantes descriptos tiene. Después siguen los lepidópteros, mariposas y polillas. Los dípteros, moscas y mosquitos. Y la última foto es de una hormiga, que es el representante que elegí de los himenópteros, que son abejas, avispas y hormigas. Qué cara de mala que tiene esa hormiga. Sí, esa hormiga. Da un miedo. Esa foto tiene cara de alien, ¿viste? Tienen como cara de alien.
Si puedes pasar a la siguiente. A los fines de la presentación, ahí las marqué solamente para que tuviéramos en claro, nos vamos a quedar con los lepidópteros. Y pasar así. Hay algunas que son así como muy rápido. Los lepidópteros, como dije, son uno de los 4 órdenes megadiversos de insectos. Tienen aproximadamente 160.000 especies descritas. Wow. Y lo componen lo que comúnmente conocemos como mariposas y polillas. Ahora, esto es importante aclarar que esta es una división que nosotros hacemos en función de el aspecto, sobre todo los colores, y más que nada el estilo de vida. O sea, lo asociado a la biología, los hábitos, que son diurnas y nocturnas. En general, lo que nosotros llamamos mariposas son diurnas y lo que llamamos polillas son nocturnas. Sin embargo, taxonómicamente hablando, es decir, si nos vamos a los grupos, esta división no existe como tal. O sea, hay familias de lepidópteros que son casi todas mariposas, pero tienen una polilla. Y hay familias de polillas que son casi todas polillas, pero tienen algún representante que es una mariposa. Entonces, no es una división taxonómica, pero sí una división muy fácil para el reconocimiento de la vida cotidiana. Son insectos holometábolos, es decir, que en su ciclo de vida pasan por una transformación completa del cuerpo, ya lo voy a mostrar más adelante. Y ahí puse las figuritas de la larva y el adulto para mostrarles que la característica de las pseudopatas con crochets o ganchos es de las larvas, mientras que las otras dos que están abajo son de los adultos, que son el cuerpo cubierto de escamas y el aparato bucal en forma de espiritrompa. Y ya lo voy a mostrar más adelante. Vamos a pasar a... Vamos a hacer como referencia a... Me encanta. Bueno, como dije, son insectos holometábolos, atraviesan, vamos a decir, porque no tiene una connotación negativa, una transformación completa en su morfología. Pasan por los estadios de huevo, larva, pupa y adulto. La larva es en general la etapa de alimentación y de crecimiento. O sea, hay muchos grupos donde solo se alimentan las larvas y el resto del ciclo sobreviven con las reservas de la larva. La pupa es una etapa inmóvil, que es donde se produce la transformación completa. En el caso de la foto de arriba, esa pupa está dentro de un capullo, que es lo que se ve como, digamos, de izquierda a derecha en la segunda. Pero eso no es la pupa, eso es el capullo dentro del cual se está desarrollando la pupa. La pupa se parece más al esquemita que está abajo. Y el adulto es la etapa en la que se reproducen y se dispersan. Hay muchos grupos donde también hay alimentación, pero en general las funciones del adulto son reproducción y dispersión. A ver si podemos pasar aquí. Si ustedes necesitan que yo profundice sobre algo, me interrumpen, ¿eh? Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Que lo pregunta, todo el mundo tiene esta pregunta. ¿Cuánto vive una mariposa? Digo, si la larva es el estadio en donde se alimenta, sí, y después en la etapa adulta vive de esas reservas, ¿cuánto tiempo vive? Obviamente que no todas las mariposas viven lo mismo, claro, supongo, pero más o menos el estimativo. Bueno, no, depende de la especie. Va a ser... Muchas preguntas, va a ser el meme del loro, aprende a decir depende de la especie y se recibe de biólogo, porque depende mucho de la especie. Hay etapas que pasan mucho tiempo como especies que pasan mucho tiempo como larvas y viven muy poquito como adultos, que es el caso de las mías, ahora se los voy a contar. Y hay otras que tienen ciclos más cortos, que se reducen a ciertas temporadas del año, que duran años. Claro. No sé si han escuchado por ahí de las monarcas norteamericanas. Sí. Esas monarcas tienen 2 generaciones. En una los adultos viven meses porque son los que emigran, claro, del norte de Norteamérica a México. Exacto. Y hay otras generaciones de la misma especie que son cortitas, claro, que solo se reproducen rápidamente para dar origen a la generación a la próxima, larga. Claro. Bueno, para hablar un poquito de larvas en general, traté que en esa foto donde está esa larva de gonodonta se vieran los crochets. Son como unos ganchitos. Los lepidópteros, como todos los insectos, tienen 3 pares de patas, que son los 3 que se ven adelante, y las que son como larguitas. Pero las 3 que tiene atrás son patas falsas para el desplazamiento de la larva. En esas patas falsas tienen unos ganchitos, y esos ganchitos son exclusivos de este grupo. Que te rajan un poquito la piel si son depende, no, a veces son un buen carácter. Cuando la agarras es como que... Bueno, es que sí. Pero, de la punta es diabólico. Bueno, pero es otra cosa, claro. Pero
En general, la función es de adhesión para el desplazamiento. En esta etapa, los lepidópteros tienen mandíbulas funcionales, como muchos otros grupos de insectos. Lo que vemos en la segunda foto, que es Rachyplusia nu, es una especie de noctuido, una familia dentro del grupo, que es plaga de cultivos. ¿Todos los noctuidos son plagas de cultivos? No, en lo absoluto. Pero son una familia famosa por tener plagas muy importantes. Pero la funcionalidad de las mandíbulas llega a tal punto que incluso hay larvas que son carnívoras. O sea, que comen otras larvas o que comen otros bichos. Qué mala. La gran mayoría son herbívoras. Y como mencionó Julián recién, lo que se ve en la punta es Ilesia nigricans, que es lo que se conoce como gusano quemador, y tiene unas estrategias defensivas espectaculares, si no, no se llamaría gusano quemador. No, aparte de la B, yo no la toco claro, ni pedo. Bueno, es que para mí también hay una cierta noción de instinto. Si vos ves ese bicho, ¿por qué lo vas a agarrar? Es obvio. Es obvio como que ver una viuda negra. Claro, no tiene ningún sentido que tengas todos esos pelos en la naturaleza y no hagas nada. Sí. O sea, no. Sí. Escucha, yo quiero dar mi directo, permitime que el micrófono. Vos sos un niño que va un día en General Pico a la pista de atletismo y ves miles de chisitos. Porque vos lo ves y son naranjas chiquititos de este tamaño, así. Y parecen chisitos que están por todo el campo y decís, oh, ¿qué es este coso que está creciendo acá? Lo voy a agarrar. Y así descubrís por primera vez que eso no hay que tocarlo. Bueno, es tan efectiva la estrategia que hay otras larvas que la imitan y que no son peligrosas. O sea, que tienen o ciertas coloraciones, pasan un montón de grupos, no es exclusivo al lepidóptero, ciertas coloraciones y demás, y la imitan. Bueno, podemos pasar a la que siguiente diapositiva, por favor. Me encanta decir eso. Ay, Dios. Siguiente filmina, dijo Alex. Poner la filmina en el... ¿Cómo se llama eso? En el portafilmina. Ese que... Claro. Qué vieja que soy. Bueno. La puta madre. Otra característica, ¿y qué es lo que le da el nombre al grupo? Yo los escuché que decían, vos decís la palabra lepidóptero. Bueno, lepidóptero literalmente significa alas con escamas. Los lepidópteros tienen las alas cubiertas de escamas. Yo puse una foto hermosa de Morphoepistropus argentinos, que es la mariposa bandera argentina. Porque se ve, si lo ven atrás de los círculos, se nota que tiene como rayitas. Bueno, son escamas. No sé si alguna vez agarraron una polilla en su casa. Ya si agarraron gusanos quemadores, seguramente agarraron polillas. Nosotros agarramos todo. Y les quedan como una pelusa en las manos. Bueno, esos son escamas. Tienen las alas completamente cubiertas de escamas. Traigo a colación Morphoepistropus porque es una mariposa significativa para el país. De hecho, desde diciembre del año pasado es patrimonio natural de la provincia de Buenos Aires. Wow. Y ser patrimonio natural es la categoría máxima de protección que se le puede asignar a una especie. Datazo. En este caso es provincial, pero si fuera nacional, bueno, es como la máxima. Las escamas... Sí. ¿Tú sabes qué es mito popular? Hablando, les voy a contar una historia, no, mentira. Es verdad que cuando le sacás el polvito ese de las escamas al ala de la mariposa o polilla, después no pueden volar, porque por lo menos a mí me han dicho eso de chico, no las toques porque si le sacas eso después no vuelan y no sé qué. Una de las funciones de las escamas es la aerodinámica, entonces no quiere decir que no van a poder volar, pero se les dificulta un poco el trabajo. Muchas en general pueden perder escamas y volar sin problema, pero lo ideal es que no las pierdan. Aparte que tienen otras funciones como las que ahí aparecían en la presentación, que son coloración, aislamiento térmico, y acá también se aplica un poco lo que hablamos antes, de estas coloraciones como muy potentes para defenderse, para demostrar que son peligrosas. Bueno, eso también las ayudan las escamas. Esa mariposa, ¿dónde la podemos encontrar en Argentina? Es misionera. Ahí va. Las morfo en general son las mariposas azules, estas que son muy, muy famosas, las que tiene toda la mitad de la población en blanco y negro. Bueno, esas mariposas suelen ser de climas mucho más cálidos que el nuestro. Ahí va. La coloración que tiene se la dan dos cosas. Algunos pigmentos que pueden tener, pero la principal es la iridiscencia que generan las escamas porque son como tejas, entonces reflejan la luz diferente y eso les da esa coloración. Y abajo puse Sanadoces nielsini, que es otra especie, una polilla totalmente alejada de Morfo,
pero para que veamos que hay distintas morfologías en las escamas. No son todas planas, sino que, como pueden ver en las alas posteriores de la polillita que está abajo, se parecen un poco más a pelos. Bueno, Claro. son también escamas, es lo mismo. Ahora sí podemos pasar a que sigue. La gente, te iba a decir, para que yo quiero ver quiénes son. Ay, pero no. me da ahí una intriga. No sé quién es Valkyria 20. ¿Alguien la No, conoce no. a Valkyria 20? No sé quién es. Tramontina se ríe, no sé por qué. La debe conocer. Seguimos. Bueno, otra característica importante y que es también propia de este grupo es la espiritrompa. ¿Está en todas las especies? No, porque en biología nada pasa en todas las especies, nada es una generalidad Ven, aprendan. impresionante. Aprendan. Pero es una característica de este grupo, se forma por la modificación de otras piezas del aparato bucal y les permiten succionar. O sea, ese espiralcito, eso se estira y es lo que les permite acceder a las flores. Lo que yo flashé de niña cuando por primera vez vi una espiritrompa, yo no les puedo explicar lo impresionante. flashada que quedé. Pero aparte de eso, ¿Qué? como dice ¿Qué es esto? la presentación, no solo les permite alimentarse porque los adultos que se alimentan liban néctar Sí. de las flores, sino que además generó que el grupo explotara en diversidad porque eso le permitió asociarse con las flores Claro. y polinizar. Entonces es una gran especiación ecológica y por ende generó que se ampliara en gran medida las especies de plantas con flores y de lepidópteros. Claro. Entonces es bien importante para la historia evolutiva de la Tierra, no solamente de Para este que grupo. entiendan un poquito de evolución ustedes, estúpidas. Ahora sí podemos pasar a la que sigue. Puse algunos ejemplos como de familias conocidas, también porque tienen algunos como mitos asociados que a mí me gustan. Ninfálidas son la mayoría de las especies diurnas que vemos acá. ¿Ves? Como esa, por ejemplo, esas de Anaeripus, pero mariposas de los espejitos. Todas esas son ninfálidas. Son diurnas, son polinizadoras, tienen en general esas coloraciones vistosas. Al lado puse la familia Noctuide, que ya la Mis nombré. favoritas. Ya la nombré. Ella para mí ocupa un gran lugar en mi corazón. Ella es Megalographa Hermosas. bonaerensis y es la especie con la que yo hice mi tesis de grado, con su larva. Ahí va. Y a mí me encanta. O Sus sea, sus ella es como patitas- dorada entre, sus entre patitas, una trampa de luz con llena de polillas escamas. grises. Claro, o sea, sí, exacto. ella es hermosa. La familia tiene aproximadamente 12.000 especies y son polinizadoras nocturnas en general. Y al lado puse los erébidos, que es la familia más diversa de lepidópteros. Y el ejemplar que puse en la foto se llama Scalapha dorata. Y si alguien sabe de mitos, Julián puede saber. claro, se dice que cuando una escalafa entra en tu casa es porque alguien que está en la casa se va a morir. Ah, Eso le ha claro. significado a este bicho, pobre ser, perseguido. Claro. Bueno, claramente no se va a morir nadie si aparece una escalafa en tu casa. Pero, Oh, sí, pero la culpa no la tiene la pobre claro, mariposa. pero ya se iban a morir igual. Entonces, Claro. Se fuma 3 atados por día. Aparece claro. la mariposa y bueno, jodete. pero la pobre cada vez que aparece en una casa es como el enemigo, claro. Sí, Ahora sí. podemos pasar a Hay la un que montón, sigue. viste, de mitos asociados así Sí, con a muchos animales. bichos. Ay, no, si tenés esa planta en tu casa, te va a salir un tercer ojo. Bueno, Y ahora vamos a hablar de la familia con la que yo estoy trabajando, A que ver, es a una ver. familia bastante poco común, de hecho muy poco estudiada, y eso también muy poco estudiada en el país o en el mundo. en el país y en el mundo. Ahí va. Y en el mundo. Ah, sos ¿no? complicada, Martina, ¿eh? Bueno, es que era un gran Una- agujero en el conocimiento. Sí. Y aparte, una argentina tenía que meterse ahí, era obvio, y una pampeana. No, porque ella no es pampeana, yo no lo dije, pero ella no es pampeana. Ah, bueno. No, pero es de No. una provincia casi pampeana. A ver si Bueno. adivinan. Vivo. Provincia, bruta. Dios. Creo que no lo escucharon González igual. Moreno, provincia. Julián, por favor, vos pasaste por la universidad. A ver, si no es de La Pampa, es una provincia similar, ¿cuál es? ¿Para Sí. vos? Córdoba, claro. No. No. De San Luis. Yo soy de San Luis. Por sí. supuesto, ella es puntana. Sí, soy del sur de San Luis, pero bueno, ya hace varios años que estoy aquí. Va, varios, no tanto. En No. 2019. Hace poquito. Sos muy chiquita, Marti. Al lado de nosotras, muy, muy pequeña. Pues no digas. Bueno, seguimos con Bueno, la familia que estudia. La familia se llama Cecidócide
Una familia muy chica, comparación, por ejemplo, recién mostré Erebidos que tienen 25.000 especies. Esta familia tiene 21 especies descritas en 8 géneros. El tema es que cada trabajo de los pocos que se han hecho demuestran que hay un montón más de especies de las que se conocen, que no están descritas. Entonces hay una importante diversidad de este grupo que no se conoce. Y tienen comportamientos alimenticios muy especializados, que ahora se los voy a mostrar, y distribución gondwánica o restringida al hemisferio sur, que también les voy a explicar lo que es. Entonces vamos a pasar a la Excelente. Esto se pone cada vez más interesante. Espero que vamos a tener algunas nociones geológicas con el permiso. Apuntes. Con el permiso de los geólogos. Espero que estén... los geólogos. Bueno, los 2 hábitos alimenticios que se encuentran en esta familia son grupos minadores de tallos. Esto para mí es una locura. O sea, las especies que minan es una locura. Lo que hacen es vivir entre las capas del tejido de la planta e irse comiendo lo que está dentro. Eso que dice PC es cámara pupal. Ese es el tamaño de la pupa. Y todo el caminito que hizo es lo que se ha ido comiendo por dentro de la planta. Y mis favoritas son otras especies de la familia, son inductoras de agallas. Eso quiere decir que van a poner sus huevos en la planta, esos huevos van a eclosionar y van a salir larvas muy, muy, muy chiquitas que se van a meter debajo de la corteza de la planta en este caso, porque son agallas de tallo. También hay otras especies que hacen agallas de hoja, pero estas son de tallo, eso es leñoso. Y van a inducir a la planta a generar una estructura externa adentro de la cual va a crecer la larva. Chicos, ciencia ficción. Es locura. Todo lo que se ha hecho en ciencia ficción tiene su equivalente en biología. Sí. Todo. Podemos pasar a la que sigue. Yo les hablé recién de que era una familia con distribución gondwánica. ¿A qué nos referimos con eso? Es que habita el territorio que en algún momento de la historia de la Tierra formó Gondwana. Después del supercontinente que todo el mundo conoce, que es Pangea, vino el Triásico hace más o menos unos 200 millones de años y dividió el mundo en 2, en la Eurasia y en Gondwana. América del Sur, África, la Antártida, lo que hoy es Australia y Nueva Zelanda, todas quedaron en Gondwana. En esos territorios es que está esta especie. En la Eurasia no se la encuentra. Esta familia. No hay representantes en el hemisferio norte. Es bien de acá del sur. Así que ahí, con el perdón de los geólogos, unas nociones geológicas. Mi tema en particular son las especies sudamericanas que componen esta familia, que son 8 las conocidas. Creemos que por lo menos... Creemos no. Sabemos por evidencia, no hay creencias. Sabemos por evidencia que son por lo menos el doble. En este momento están separadas en 6 géneros y son todas inductoras de agallas en molle. Molle negro, planta de género Quinus. Sí. Bueno. Sí, les iba bueno, molle estas. Perdón. Y por supuesto, como esta relación es tan estrecha, las poblaciones de este grupo están influenciadas por la distribución de la planta. Claro. O sea, donde haya molle, para que esté esta especie tiene que haber molle. Exacto. Pero además de eso, y vos me preguntabas cuánto vive un lepidóptero, los adultos de esta especie se estima viven un día. Bien. Y solo se van a reproducir. Una vida intensa. Claro, solo se van a reproducir. No tienen aparato bucal, por eso también hice referencia a que la espiritrompa no era general, porque ellas no la tienen. Solo viven con las reservas de la larva. Viven ese día, 2 días. Se reproducen, ponen el huevo, en general en la misma planta donde nacieron o las cercanas, y mueren. Entonces la dispersión es muy baja. Eso nos permite hacer ciertas inferencias de cómo se han ido modificando los bosques de molle, de este arbusto, en función de cómo se han ido diversificando las especies de estas polillitas. Podemos pasar a la que sea. ¿Qué tamaño tiene la polillita? Bueno, eso es importante. Porque vos decís la polillita. Claro, bueno, es lo que se conoce como un microlepidóptero. La envergadura abierta, así como está en esa foto, que eso no es posición de vida, eso es posición de montaje. El ancho es como de unos 3-4 centímetros. Es pequeñísima, sí. Esa cosita chiquitita. Y ella es Cecidosis... Perdón, te hice pasar. Ella es Cecidosis eremita, que es la especie que está acá, en la pampa. Ahí va. Y genera lo que sí está en la diapositiva siguiente, que es
que si son niños del bosque, posiblemente lo hayan visto, Sí. son lo que se conoce como El matecitos del de molle. molle. Esas son agallas de Cecidosis eremita. Ahora, cada vez que vean un matecito, Claro, se van a acordar de la sabrán Martí. quién la hizo. Lo que pasó ahí es que el adulto ya emergió, entonces ese círculo que se ve como muy limpio es el tapón que expulsa Ujú. cuando emerge el Para adulto. emerger, claro. Pero sí, es lo que ellas generan lo que se conoce como matecitos del molle. Uno piensa que es semilla, ¿viste? Vos vas caminando O por el sea, monte mucha gente, por ejemplo, o el estas fruto. claro, estas agallas cuando recién se desarrollan son rojas. Son, claro. Entonces dice, ay, yo pensé que era fruto. No, Me lo voy a no, comer. No, y vos lo abrís y hay ya una larva o una pupa al Claro. momento en el que lo ves, y grande. O sea, Claro. una cosita grande. Grande en términos que la ves. Sí, sí, sí. Hay una foto más adelante. Claro, es el Kinder Claro. Sorpresa del monte. Ahí está lo que hay adentro. A ver, a ver. Bien, claro. La primera foto es de una larva del primer estadio, la más chiquitita, la que se va metiendo en el interior de la planta, que después va mudando y creciendo hasta llegar a ocupar todo el interior de la galla, ¿no? La mayor parte del ciclo de vida la pasan en estadio de larva. Claro, 3 meses, sí. Tiempo. No, en el estadio anterior. O sea, el estadio en el más larva, chiquito. perdón. Sí. De hecho, acá nosotros vemos adultos cada 2 años. O sea que es probable que pasen más de 1 año y medio como Wow. larvas. Vemos adultos, vimos este año, entonces estamos en el 2026. ¿Verdad? Me preguntaste y En el dudé. 2000, claro, vemos solo en Ah. años pares. En el 2028 veríamos los siguientes. 2 o 3 meses antes de fines de marzo, o sea, estamos hablando enero, febrero, vamos a empezar a ver pupas, que son el segundo estadio. Esa la saqué yo en el laboratorio de una galla que sacamos este año. Y después, a principios del otoño, marzo, fines de marzo, principios de abril, emergen los adultos. ¿Cómo hacemos para tener adultos? Sobre todo acá que los vemos una vez cada 2 años. Aparte, si dura un día, Bueno, claro. como que tenés que estar así, Sí, al lado así. del molle. Bueno, es imposible. Lo que nosotros hicimos, y hace Germán, que es mi director hace mucho tiempo. Le mandamos un saludo muy un grande saludo a Germán, Germán. si nos está viendo. Es cortar las agallas y guardarlas en frasco. Ahí va. ¿Cuándo? Lo más cerca de la fecha de emergencia posible, para evitar que se honguen, que se mueran por estar... Uno las puede sacar de la planta con cierta anticipación, porque cuando ya están en pupa no se alimentan más, Claro. pero si uno saca con mucha anticipación, la larva se nos va Sí, a morir. sí. Entonces, No, aparte, supongo que le tenés que recrear las condiciones climáticas, ¿no? De mínimamente. no, una vez que están en pupa, ¿No? adentro de un frasco, nosotros lo tapamos con... Claro, con temperatura tul, ambiente, sí, ¿no? bueno, adentro del laboratorio sin ningún problema nacen. Este año solamente hubo un frasco que se hongueó y esas nacieron 2 o 3 y el resto. Pero el resto nacieron bien. Y después emergen los adultos, que es lo que estamos viendo en la última foto, o sea, la foto de la derecha. Ellos son los que van a vivir así bien poquito, van a poner los huevos y se van a morir. Y se van a morir. Y listo. Y capaz que sean depredados en esa única Y noche que probable. vivan, pobre, pueden ser depredados por otros bichos. Todo. Un día, Tienen sí, un una solo vida muy día. intensa. Claro, tienen una larga vida como larvas y una corta vida como adultos. Yo les traje para compartirles el objetivo de mi trabajo y lo vamos a desglosar porque yo sé que hay unas palabras rarísimas ahí. Me encanta, me encanta. Qué pedagógica que es ella, ¿eh? A mí me encanta. Muchas Es que gracias. sí, es muy pedagógica. Porque a veces, viste, hay científicos que no les entendés un pedo. Pero la Marti, no, pedagogía Bueno, pura. muchas gracias. El objetivo general de mi trabajo es contribuir al conocimiento sistemático, filogenético, biogeográfico y biológico de la familia Cecidosidea acá en América del Sur. Eso se desarrolla a través de ciertos objetivos específicos que en mi caso particular incluyen describir la morfología y la biología de las especies que ya se conocen y que están pobremente descriptas y las nuevas. Caracterizar todas las especies, tanto las que son muy antiguas y tienen descripciones muy vagas como las nuevas que encontremos en este proceso. Y realizar un análisis filogenético. Y ahora vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Ahí encerré sistemático para Muy ir bien. desglosando esas palabras esa frase. de a una. Me encanta. Bien.
La sistemática es el área de la biología que se encarga de la descripción, clasificación y delimitación de las especies. ¿Qué quiere decir esto? Yo encuentro un bicho, por ejemplo, colecto una agalla, nace un bicho. Yo lo veo diferente a los que tengo. Entonces empiezo a buscar sus caracteres más importantes. ¿Se parece a este? No tanto. ¿Se parece a este? Capaz que un poco más. O capaz que es nuevo. Entonces, eso es lo que hacemos en la sistemática. Describir lo que encontramos, intentar ponerlo en alguno de los grupos que ya existen y si no existe su grupo, crear el grupo. Exacto. Esa es la parte sistemática. Podemos pasar a la siguiente. Ahora bien, cuando nosotros tenemos todos estos grupos, otro de los objetivos que yo tengo en el doctorado es saber cómo están emparentados. Y para eso reconstruimos las relaciones evolutivas. ¿A través de qué? De dos tipos de caracteres. Los caracteres morfológicos, tanto de la larva, de la pupa y el adulto. En general se usan más los de adulto, pero Claro. se pueden usar los de todos los estadios y soportan mucho más el resultado mientras uno más caracteres tenga. Y a través de los caracteres moleculares. Y acá es donde, Ahí es entra en juego. donde entra en juego la plata. Exactamente. Porque lo que nosotros hacemos es tomar muestras, enviarlas a secuenciar, nos envían la secuencia de ADN, tipo A, T, C, bien, así las letras. Nosotros las alineamos, los genes que son iguales, y las comparamos para saber cuáles se parecen más entre ellos. Ese tipo de trabajo, Martí, molecular, digamos, ¿dónde se hace en Argentina? Hay muchos laboratorios que están capacitados para hacerlo, depende del grupo en el que uno trabaje, muchas veces donde trabajen tus directores, si ya conocen un laboratorio. ¿Y vos dónde lo haces ese trabajo? Yo esperaría poder hacerlo en primera instancia en el laboratorio de biología molecular del IADISA, que es el instituto donde trabaja Germán. ¿Y director. en dónde es En Mendoza, eso? en la ciudad de Mendoza. Acá en La Pampa no tenemos ese... Hay lugares donde se puede secuenciar, pero no estoy segura cuáles. Ajá. Y yo no tengo problema en decir no sé, así que si hay alguien en Está chat muy que lo bien. sepa. Pero sí hay lugares donde se puede. Podemos pasar a la siguiente. Pero sí se puede hacer acá en La Pampa. Después viene el componente biogeográfico y acá es donde se relaciona con la distribución de la planta y un poco lo que hablamos recién. Otra de las cosas que nos interesaría saber es reconstruir algunas áreas ancestrales, saber dónde se origina la especie y cómo ciertos eventos geográficos han ido afectando la distribución, como, no sé, elevaciones montañosas, Sí. inclusiones marinas y demás. Cómo se distribuyen esas especies en la actualidad y qué factores del pasado la moldearon. Podemos pasar a la que sigue. No, tranqui. Y por último, el aspecto biológico que hace referencia un poco a esto, a los tiempos de vida, a ciertos aspectos funcionales de su vida. Hábitos, comportamientos. Hábitos, comportamientos. Y algo que a mí me parece súper importante y que es... Yo elegí muy bien la carrera, pero yo todos los días me sorprendo de lo que, Sí, aprendo. sí. Es una carrera donde Es todos una los días... carrera donde todos los días te sorprende. Es uno se maravilloso. sorprende. Estudia en biología. Las agallas, como estructura, no son propias solamente de la polilla que las genera. Son en realidad un sistema donde viven un montón de otros bichos. Algunos que ponen huevos en la larva y la matan, como son los parasitoides, que es otro. Eso es alien Sí, directamente. eso Es increíble. es el diablo directamente. Pero también hay por ejemplo, registros de que algunas arañas las usan como refugio cuando la polilla ya no está, otros bichos que viven ahí. Entonces, es ese rol ecológico de la estructura que genera esta polilla y las interacciones que tiene con un montón de otras especies, que son súper interesantes. ¿Se puede abordar todo? No, por supuesto que no, pero la idea es intentar al menos, si en algún muestreo sale algún parasitoide, bueno, poder hacer algo. Claro. Eso, Por lo menos dejar escrito, ¿no? Que es lo que descubriste. Y bueno, ahora sí podemos pasar. Para que otro después lo agarre en algún momento. Estos objetivos, básicamente, puse acá una metodología muy general. Nosotros colectamos cortando directamente las agallas desde la planta. Y los sitios de colecta son en los que ya hay registro o en los sitios donde hay distribución de emoji, que sabemos que pueden llegar a ver agallas. Identificamos de esos ejemplares que conseguimos caracteres diagnósticos, los comparamos con las descripciones que existen. Si no existen sus descripciones bien hechas, las hacemos. Y después con todo eso intentamos secuenciar y hacer los análisis filogenéticos usando los caracteres moleculares, pero también los morfológicos. O sea, también. filogenías soportadas por la morfología de los bichos, no solo
por el ADN. A ver si podemos hacer eso. Bueno, como para cerrar, espero no estar aburriendo. No, estamos así. Estamos los tres así. Este trabajo tiene ciertas implicancias. Yo marqué en negrita la primera porque para mí solo eso debería ser suficiente para que un trabajo sea importante. O sea, totalmente. El incremento del conocimiento, ni siquiera la biodiversidad, el incremento del conocimiento es lo que hace que la ciencia sea algo relevante. Sí. Un profesor dijo en una clase, y a mí me quedó muy grabado, la ciencia no es inútil ni aunque lo intente. Entonces, solo el incremento del conocimiento es suficiente para que este trabajo sea importante. No porque sea mi trabajo, es suficiente para que cualquier trabajo sea importante. Pero además de eso, este trabajo yo espero que este trabajo pueda generar ciertas claves diagnósticas para identificar las especies, pueda ayudar en la reconstrucción de patrones de biogeografía histórica o funcione como soporte de patrones que ya están descritos. Excelente. Y que nos ayude a comprender un poco más el rol ecológico de las agallas y la comunidad asociada a este grupo y a esa estructura. Y ahora sí podemos poner la que sigue, que es la última, y solamente voy a hacer como un comentario. Bueno, ya empecé un poco hablando de esto, pero yo puse ahí los logos de todas mis casitas, como al principio. Son todas instituciones públicas. Ahora falta de Sopa y Whisky. Una institución. Son todas instituciones públicas que lamentablemente... Excelente. Ahí está. Ahí bien. Son todas instituciones públicas. Es un trabajo enteramente sostenido por instituciones públicas, no solo en términos de dinero, sino también en términos de recursos humanos. O sea, quienes a mí me dirigen, quienes a mí me han formado y quienes me siguen formando en este periodo de mi vida, y ojalá siga teniendo muchas instancias de formación. Todos son personas provenientes de instituciones públicas. Yo trabajo en la Facultad de Exactas Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, y la verdad que espero que en estas instancias, y me parece muy copado que ustedes, no porque me hayan invitado a mí, sino que inviten gente en general, excelente la banderita, que inviten gente a hablar de esto, que todos tengamos acceso a lo que está pasando y sepamos que esto es parte de nuestra soberanía y de lo importante que es conocer lo que hay en nuestro territorio y lo mucho que está trabajando un montón de gente que hace cosas muy copadas. No porque mi trabajo sea copado, aunque yo creo que lo es, sino porque hay un montón de trabajos recopados que lamentablemente se están viendo muy afectados. Entonces, conocer es lo principal para proteger. Totalmente. Tanto en los bichos como en nuestro trabajo. Así que espero que haya... Un aplauso muy, muy fuerte, por favor. Muchas gracias. Coincido fuertemente en esto de que uno no puede defender lo que no conoce. Entonces, que vos vengas acá a contar tu trabajo, que nos cuentes también esto de la importancia de trabajar con grupos diversos, como EGEMA, que es un grupo con otras disciplinas, en donde si Agus no entiende un gráfico o cómo hacer, cómo utilizar un determinado programa, vos le des una mano. Así que... Sí, yo no entiendo, muchas manos me dan. Es así, GEMA es un lugar hermoso, es un laboratorio que tuve el honor de pasar a través de una beca del CIN, allá por el 2022, que ahí trabajé con el Fer, gran persona también del laboratorio. Incluso nosotros estamos saliendo por estos mix gracias al Fer. Porque esa placa que vos ves ahí es de Fernando Díez, del biólogo Fernando Díez. Un aplauso muy, muy grande para el Fer. Sí, está ahí conectado desde temprano. Así que, bueno, Marti, muchísimas gracias, por venir. Un honor muy grande. La verdad que Sopa y Whisky viene cada vez mejor, chicos. Este es el 3er año. Una maravilla. ¿Se hace con qué? Con 2 pesos. No, ni eso. Porque no hay nada acá. Una bandera. Se hace con creatividad argentina. Con creatividad argentina, con garra, con corazón, con unos lentes comprados en una feria que los pagué 200 pesos. Así se hace Sopa y Whisky. Así que, bueno, gente, nos vemos la próxima y seguramente con más contenido biológico.
Que tengan un muy lindo jueves. Buenas noches.